Además, porque nosotros ya tenemos que empezar a profundizar también en estos ejercicios escriturales por el tema no solo del documento de trabajo que estemos realizando, sino por que ya vamos a llegar como al tema metodológico, que esperamos que de aquí, o sea, que ya se vaya a dar y empezar ya a hacer la construcción de los documentos que tengamos de trabajo en nuestros artículos, de acuerdo como a los ejes de trabajo que podamos desarrollar. Entonces, ¿acá se ve? Sí, ¿no? Debí compartir, ¿cierto? Sí, Sí. Listo. está compartida, pero no vemos. Eso, Andrea. Entonces, la profe Mónica hizo pues esta propuesta de escritura que pues fue aprobada por el grupo hace 2 semanas, en donde pues hace como más o menos como unos 20 días hicimos ajustes de los objetivos y de acuerdo a los objetivos pues se hizo una línea ya escritural acogiendo también la experticia de la profe Mónica Suárez que pues ha trabajado en edición de libros y bueno, en todo el tema y le pedimos como el apoyo para que nos orientara y la profe Mónica nos hizo la siguiente propuesta, ¿sí? Que colocáramos, digamos, efectivamente digamos, como todo en modalidad de libro, nos hablaba ella, pero que eso también nos permitía consolidar la información en el documento de trabajo, pero además también nos permitiría profundizar y escoger unos temas de interés para que sobre eso también pudiéramos empezar a consolidar pues nuestros trabajos escriturales a partir del trabajo de los artículos que realmente son los productos que debemos cumplir, los 2 artículos, o 3, o bueno, los que salgan, porque pues ahí hay plata de ese proyecto para lo que podamos hacer en el tema de propiedad intelectual y bueno, todo el rollo. Entonces ella nos vinculó varias propuestas, el primer apartado de prácticas pedagógicas rurales en nuestras licenciaturas, las prácticas pedagógicas en un minuto desde el enfoque y prácticas pedagógicas desarrolladas desde lo rural. Con Gina nos repartimos, entonces yo dije, no, pues a mí me gustaría prácticas pedagógicas, lo del tema de praxeología y también Gina dijo, bueno, listo, entonces voy a trabajar prácticas pedagógicas desarrolladas en la ruralidad. Y como es el primer tema, entonces estaba dispuesto para el día de hoy. Identidades del maestro rural en las infancias, identidades, categorías del maestro rural en Colombia, identidades del maestro rural en atención a las infancias, pues la idea es que lo trabajara otro profesional del proyecto, que en este caso creo que fue Lisette. Narrativas de la identidad, narrativas como metodología, narrativas de la identidad y caracterización de las prácticas pedagógicas en clave de las narrativas de identidad, que tiene que ver con todo el tema del diseño metodológico, que ya tenemos que pensarnos, que yo espero que en menos de un mes ya tengamos como esa propuesta para las estudiantes que van a ser parte de, bueno, estamos en la fase de caracterizaciones de esas prácticas rurales, pero pues en esto sí tenemos que tener cierto número de estudiantes pues para trabajar sus historias de vida. Identidades de las prácticas pedagógicas, y bueno, se dejaron pues maestro rural desde el ejercicio de las prácticas, identidades del maestro rural a partir de sus prácticas, bueno. Y la propuesta, esta última, pues tiene que ver mucho con el análisis de resultados, dándole respuesta pues al cuarto específico, que es precisamente analizar, eso sería ya lo último. Y pues la propuesta era haber trabajado por equipos de trabajo de acuerdo con el interés de cada investigador y pues así también definiríamos unas líneas de trabajo para tener nosotros en nuestros artículos y además en lo que vamos a profundizar con el apoyo de semilleros de investigación. Y dándole respuesta como a esta ruta, fue que iniciaríamos hoy con prácticas pedagógicas rurales, y pues las prácticas pedagógicas en un minuto. Eso es. Claro, entonces la idea es que tú que, bueno, seleccionaste ese tema, nos muestres o hablemos entre todas de las prácticas. Pues la idea, digamos que cada una, como nosotros tenemos, eso hablamos también hace 2 semanas, como todos sabemos, tenemos que saber de todo y tenemos que tener pues ese empoderamiento alrededor del proyecto, eh, la idea es que uno escogiera el tema, en este caso pues lo escogí yo y Gina también desde la ruralidad que también lo ha trabajado. La idea es socializar lo que traigo con ustedes, quedar pues ese trabajo de lo que vengamos a compartir el día de hoy. Y pues era la idea era que estuviera también Mónica
Pero pues si no está, pues ella me decía, bueno, sería también como la grabación. Pero ya lo hablamos ayer y dijimos, no, pues definámoslo con el grupo a ver qué piensan y si lo dejamos para la otra semana o lo adelantamos el día de hoy de una vez. Entonces, no sé ustedes qué piensan. O no está Gina desde la ruralidad, pero pues estoy yo desde prácticas pedagógicas en general y cómo se piensa la práctica pedagógica desde Uniminuto. Entonces, no sé, mis profes. Pues si tú quieres, nos socializas lo que alcanzaste, lo dialogamos, con eso el otro, en la otra semana ya tenemos algo adelantado, pensaría yo, ¿no? Sí, 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 yo también, o sea, yo con el ánimo de seguir avanzando también, además que tenemos mucho que decir en Uniminuto, a mí pues digo, no, pues que embarrada que no esté Cinde, porque hubiera sido la oportunidad de que ellos conocieran qué es lo que venimos trabajando, no solo desde lo que se configura como práctica pedagógica, sino cómo se desarrollan esas prácticas en Uniminuto, el enfoque también de praxeología, aunque ya lo conocemos, pero pues yo le di más como una línea de carácter investigativo que podría apoyar al marco metodológico de la investigación. Sí, pero pues no sé, podemos iniciar y lo que les digo, esto se compartirá también con Mónica y bueno, con las chinas de semillero para que la apoyen también en la transcripción de lo que tengamos que tener acá. Y lo Sí, retomamos dale. la otra semana. Sí, no sé. Sí, yo creo que sí. De hecho, se puede ya, hoy lo discutimos, lo miramos y la otra semana pues ya sería hacer o sea, que sea más corto lo de prácticas pedagógicas, sin embargo, para que este Cindy conozca pues cómo funcionan las prácticas desde Uniminuto y que ellos continúen con eso, así nos queda un poco, adelantamos, por lo menos adelantamos un Sí, poquito, ya que llevamos 15 días, o sea, la vez sí, pasada no nos vimos, cierto. entonces lo que sería que sería como lo más oportuno, pienso yo. Sí. No, y además que, bueno, que se espera que ahorita ya apliquemos ese instrumento, se caracterice, se recojan datos y ya pues entramos a la tercera fase, que es el tema de lo metodológico narrativo y ya empezar a trabajar con los estudiantes que decidamos, ¿no? Porque pues eso ya es una muestra que tenemos que darle como esa ruta también en la fase metodológica que estamos ahí como atrasaditas y sí toca hacerle. Pero entonces por eso es que se hacen, pues, se procura de que este espacio sea como el grupo de trabajo ya como desde la parte teórica y pues el otro que hacemos eventualmente los miércoles pues ya se dedique, aunque lo metodológico también tendríamos que trabajarlo acá. Listo, listo, Lice, Caterina y Natalia. Entonces iniciamos, ¿les parece? Sí, Sí, claro dale. que sí. Listo. Bien. Ahí me ven. Sí, señora. Listo, mis profes. Entonces, les comento por qué se escogió pues el tema de las prácticas pedagógicas. Pues ustedes saben que desde acá, desde Bogotá, pues yo lidero esa... Regálenme un segundito, por favor, un segundo. Tomar agua acá porque ayer tuve una tutoría con una estudiante hasta tarde y hablé. Me da una carraspera en la garganta. Bueno, entonces, lo de las prácticas pedagógicas, en un minuto, como ustedes saben, pues desde Bogotá, pues yo lidero la sublínea que se llama así, que pues en el futuro se espera que también tenga unos ajustes en cambio de denominación, porque pues en la práctica cabe todo, ¿no? Y pues realmente hay unas particularidades propias para los proyectos que se vinculan desde allí. Y pues la categoría central efectivamente es que hable sobre la práctica pedagógica. De allí que se vinculara y se suscribiera al proyecto que pues nosotros venimos trabajando. Bien, quisiera comentarles que pues en este apartado de este espacio pues se van a hablar de dos momentos. Uno, de las prácticas pedagógicas como tal, ay, no le puse tilde, y la segunda, las prácticas pedagógicas desarrolladas en Uniminuto, ¿sí? Y cómo se comprenden, en donde pues el modelo, pues digamos que el enfoque praxeológico tiene un lugar preponderante, pero no entendiéndolo como se entiende
Y bueno, como lo entienden, como lo comprenden los maestros cuando iniciamos a un minuto, el ver, juzgar, actuar y evolución creativa, que esos son solo pasos que se dan de manera muy técnica, pero a veces no se comprenden sino desde la acción misma reflexiva y lo que significa la praxis del modelo praxeológico, que sí se vincula mucho de manera pertinente a la investigación social y a lo que significa la práctica pedagógica. Bien. Lo que les decía, entonces, vinculada pues a la su línea de prácticas pedagógicas y lo que se configura desde allí. Bueno, para nosotros pues esa práctica pedagógica está considerada como un aspecto fundamental en la que se hace posible conocer las diferentes realidades provistas a partir de la educación, vinculada pues desde la práctica pedagógica, y en donde pues el contexto asume un lugar importante, capaz de ver, interactuar y dialogar en el mundo a través de esas experiencias, ¿sí? Que es muy propio también de nosotros asumimos desde esa acción misma de la práctica autores desde esos fundamentos epistemológicos como Hannah Arendt, que ella sugiere efectivamente que son todas esas relaciones provistas de la posibilidad que tengamos nosotros de sentarnos a un mundo en la que están presentes otros. Esa es, digamos, la mayor relevancia que tenemos alrededor de una práctica y cómo la comprendemos nosotros y que se encuentra vinculada a esas prácticas, además que está provista fundamentalmente del discurso, el lenguaje, la escucha, la interpretación crítica, que aporta elementos también propios de lo subjetivo y de lo intersubjetivo, lo que significa estar allí y poder lograr unas transformaciones y unas nuevas configuraciones alrededor de lo que significa el ser y estar, ¿sí? Frente a, digamos que como todas esas posturas alrededor de lo que significa el mundo social. Nosotros, desde Uniminuto, en nuestra formación profesional y bueno, ya mirando y haciendo una revisión puntual alrededor de todo lo que configura, también procuramos y bueno, citamos algunos autores alrededor de esas prácticas pedagógicas que nos ha llamado mucho la atención y son docentes que han venido trabajando también en la pedagógica. La pedagógica pues tiene una fuerte línea de trabajo en investigación desde la práctica pedagógica. Y desde allí citamos a Ortega, que ella cita también autores como Paulo Freire, y que pues bueno, para nadie es un secreto pues las aportaciones que nos ha brindado desde el pensamiento latinoamericano y todo eso de ver la educación como una acción política transformadora y pues desde allí la práctica se mueve, ¿no? Y pues Ortega habla de unos elementos que son importantes tener en cuenta en nuestras prácticas pedagógicas y son tener presente los sujetos, tener pendiente el condicionamiento social del saber, tener en cuenta la intencionalidad humanizadora y tener en cuenta el concepto de ideología. Creo que hay unos elementos muy importantes a tener presente alrededor de esos elementos constitutivos que aportan a ese sentido de ser maestro. Entonces ahí aparece otro elemento que nos parece importante tenerlo presente y son esos sentidos y significados. ¿Sí? Esos sentidos y significados alrededor de lo que significa un saber propio que yo tengo como maestro, pero pues ineludiblemente como yo la vincula con ese medio social en la que yo me encuentro. Y desde allí, pues concurren pues esas identidades, a propósito de identidades muy específicas en las que se forman los maestros. Y bueno, ya hablando más puntualmente sobre nosotros desde Bogotá, de hecho en el libro, porque pues tuvimos la posibilidad el año pasado de trabajar en un libro precisamente se llama Sistematización de Experiencias Significativas, con el que trabajamos con Natalia, de Catherine y Lisette, pues recién conocen este proceso.
Este libro buscaba vincular precisamente todo eso que hemos venido hablando alrededor de ese sentido de ser maestro en una línea de trabajo y el enfoque que trabaja Uniminuto, como es la sistematización de las experiencias, vinculado desde la práctica pedagógica en los programas de licenciatura en pedagogía y educación infantil. Y pues en ese recorrido pues también hemos venido haciendo pues unos momentos importantes. A ver, acá creo que todavía no he llegado allá. Pues tocamos precisamente pues esos elementos a considerar en la metodología de trabajo desde la práctica pedagógica. Y además también vinculamos pues esas aportaciones de metodológicas de lo que significaba ver la práctica también como un ideal y un trabajo desde lo investigativo, ¿sí? Y pues bueno, lo que buscábamos también es que nosotros, pues, y bueno, lo que también vincula y hablándolo un poquito sobre cómo comprendemos esa práctica pedagógica desde Uniminuto, ¿sí? Porque pues no solo es centralizado tampoco desde educación infantil, pero básicamente tiene una mirada general frente a esos autores que nos configuran también. También hablamos un poco sobre Noguera y Marín, que son uno de los autores que a mí me encantan porque han estudiado mucho también sobre el tema de la práctica pedagógica desde la universidad pedagógica, desde esa facultad de educación, y es que esa práctica también debe reconocerse en el ejercicio pedagógico del maestro en una relación tensa entre elementos de saberes, normas y sujetos, o vuelve otra vez a poner en diálogo también lo que nos habla Ortega, citado frente a lo que nos dice Freire, ¿cierto? Entonces, saberes, normas y sujetos. Entonces, pues, una práctica totalmente permeada por el tema de lo político, pero que tiene que ser inacabada y inacabada y de constante construcción de experiencias. Porque es que además, si nosotros miramos esa práctica pedagógica desde la resolución 18583 del 2017, que es la que del Ministerio de Educación, que es la que le dio como toda la trazabilidad para ese año alrededor de las prácticas pedagógicas, él nos habla que definitivamente nosotros tenemos que centrar digamos, esa práctica pedagógica desde lo experiencial, ¿sí? Y que esa práctica tiene que ser esa oportunidad de saberes que permitan integrar procesos de formación, conceptualización, observación, interacción, intervención, investigación, innovación y experimentación en esos escenarios escolares. Entonces, eso desde allí pues tiene toda una comprensión epistémica de relación bastante interesante para tenerla en cuenta. Y nosotros desde las licenciaturas en Pedagogía y Educación Infantil, pues nada, buscamos precisamente que se tenga precisamente ese carácter crítico y consciente frente a las necesidades que se viven en el contexto colombiano. Lo que siempre hemos buscado y lo que proyectamos y lo que quisiéramos es que esa práctica definitivamente pudiera configurar ese pensamiento crítico de interpretar esas realidades que se viven en los contextos colombianos, y desde Uniminuto eso es lo que se busca. Ahora, cuando uno habla ya de la pedagogía praxeológica, porque pues no le estamos hablando como enfoque, ni como metodología, ni como modelo pedagógico, no, lo estamos entendiendo como pedagogía praxeológica, y así lo habla Vargas Julião, ¿sí? Y pues ya todo lo que les digo de la praxeología, hemos indagado muchas cosas, pero puntualmente se ha hecho unas revisiones sobre qué nos dice Vargas Julião alrededor de la práctica. Y pues en ese ejercicio, pues ya Vargas Julião nos habla que él denomina algo sobre la praxis, que es muy propio de la praxeología, y nos dice que es definida como la posibilidad de adquisición de conocimiento, sobre todo para los sujetos que participan en ella, que permite dilucidar acciones a través de lo que así se denomina, y lo que trata es de enfatizar sobre la necesidad de un enfoque, que en este caso es el praxeológico, y que dé sentido a esas prácticas. Y al mismo tiempo, ¿qué permite la praxeología? Revalorizar esa práctica y precisamente recuperar, pues desde un proceso crítico, histórico, el sentido de lo que significa el trabajo en los contextos pedagógicos.
¿sí? Por eso, bueno, digamos que este como es un tema institucional, pues nosotros lo que hemos buscado es redescubrir ese tema de esa práctica, vinculándolo con la categoría fuerte que nos invita a pensarlo desde AREN en esa acción praxeológica, ¿sí? Y pues desde ahí hacemos como toda una interpelación acerca de lo que esperamos nosotros a través de esas experiencias, en donde se ubique pues efectivamente esa práctica vinculada con la investigación, ¿sí? Como parte de esos procesos de análisis que se permitan, bueno, que vinculen pues lo que yo ya les había hablado anteriormente, como todo ese proceso discursivo, del lenguaje, todo ese tema crítico, todo ese tema del proceso social, como parte de como esos, podría ser como esos nodos de trabajo alrededor de lo que significa la práctica, en donde se vinculen pues esas emociones, alrededor del contexto, el medio social en donde se vincule el estudiante, pero además dándole una fuerza infinita al campo de estudios en las infancias, y precisamente mirando como todo ese proceso histórico, todos esos fundamentos que se han generado alrededor de esos tránsitos entre infancia e infancias y poder generar pues esos nuevos significados alrededor del trabajo que se viene realizando. Bien, ¿qué más les puedo contar al respecto de las prácticas pedagógicas? Bueno, eso yo lo que les digo es más como lo que hemos venido avanzando en la praxeología. En la praxeología, eh, pues bueno, a ver qué más aquí de lo que de pronto se ha podido como trabajar. También pues hemos citado algunos autores a nivel internacional porque pues este tema de trabajar lo praxeológico, pues eso tiene toda una corriente que pues aunque lo asumimos nosotros desde un minuto como una pedagogía o bueno, como un trabajo que también de manera sistemática nos aporta a la investigación, también hemos podido revisar cuáles son esos aportes que nos deja la praxeología al ámbito de lo investigativo, ¿sí? Y pensándonos más en este proyecto. Y es que, pues, definitivamente, pues, la praxeología vincula, pues, todos unos componentes alrededor de un enfoque participativo de la investigación, ¿sí? Que permite ver que el trabajo en este tema reconozca precisamente una acción un poco más efectiva alrededor de la pedagogía. Bueno, eso, digamos, a nivel general de lo que podría configurarse desde el trabajo con las prácticas pedagógicas, pues busca efectivamente que nos descentralicemos de esas miradas tan positivistas alrededor de lo que significa investigar también, porque pues también rompe, porque vincula, por ejemplo, de hecho la sistematización de experiencias rompe un poco como ese paradigma alrededor de lo que positivamente se ha hablado, positivistamente se ha hablado sobre la investigación, ¿sí? Porque ustedes saben que la sistematización de experiencias se centra precisamente sobre la acción misma de los sujetos que se encuentran en los sujetos educativos y rescata esas prácticas pedagógicas a través de sus aprendizajes. Y pues desde allí pues ya empezamos a citar también otros autores como de Sousa o como Hugo Semmelman, que nos habla sobre esa perspectiva de la realidad alrededor de los sujetos y la importancia de las subjetividades. Entonces nosotros también esperamos que en esa dinámica social y de relación no solo se centre esas prácticas alrededor del niño, porque pues efectivamente es el niño como sujeto social, sino que también se vinculen esas percepciones y esas subjetividades de los maestros. Y pues eso creo que eso es lo que nosotros pensamos, y cuando nosotros nos dimos la pela de hacer diseño de los diarios de campo, pensamos que fuera más así como desde esa interpretación que se diera alrededor de los procesos que se dan en los contextos, esas dinámicas de esos colectivos sociales en los cuales participan pues nuestras estudiantes. Eso sería, digamos, lo que podríamos hablar sobre la práctica pedagógica como tal y bueno, esos acercamientos también vinculando la pedagogía praxeológica. Bien, ya como desde la parte de los aportaciones, de lo que sentimos que podría generar pues ese trabajo tan bonito y tan interesante alrededor del trabajo de la práctica pedagógica, lo que les digo pues no es nuevo pues lo praxeológico, pero sí es bastante llamativo
poder tomar algunos elementos de lo que nos brinda la pedagogía praxeológica, porque eso está en el libro de investigación de Vargas Julião, el último creo que sacó del 2016, que nos habla, digamos, de esas apuestas metodológicas alrededor de la praxeología, ¿sí? ¿Qué es lo que espera la praxeología alrededor de todo este trabajo? Y en eso Julião cita a Lyndon 1999, ¿sí? Y pues habla sobre la importancia, pues esto se acogió también en este ejercicio porque siento que nos puede servir más adelante en el tema de lo metodológico, acogiendo que vamos a trabajar como todo ese elemento de lo narrativo. Entonces la invitación también sería para las que van a centralizarse pues en el tema de las narrativas, que pudieran hacer este estudio alrededor de lo que nos habla la praxeología. Y es que es esa perspectiva, invita también a esa perspectiva narrativa biográfica, ¿sí? De la praxeología en la práctica pedagógica, ¿sí? Y pues desde allí nos indican que pues hay unas riquezas que a través de las emociones que configuran esa labor de los maestros para dar una especial relevancia a unas características que ellos citan desde acá, bueno, lo cita Lyndon, ¿sí? Habla sobre la importancia de las narrativas a partir de las anécdotas, imágenes, metáforas, historias, muy propio también desde el pensamiento y la perspectiva latinoamericana, la sistematización de experiencias, ¿sí? Lo constructivista, que también invita a una interpretación crítica de esas experiencias desde lo dinámico, a través de la participación del actor y la relación con la misma experiencia, desde lo interaccionista, alrededor de la inmersión de esos diversos actores que están allí en nuestras prácticas pedagógicas y contextualizar. Entonces, interesante porque vuelve otra vez y sale esa categoría del contexto alrededor de esas circunstancias sociales, culturales y estructurales del medio, ¿sí? Eso, digamos, como desde el trabajo que ha sido valioso y que siento que nos podría aportar muchísimo en esa onda de lo metodológico. Y a ver, yo miro por acá a ver qué otra cosa podríamos aportar ahí desde lo metodológico propio, como desde la práctica y lo que nos dice la praxeología. Bien. Creo que no. Acá, prácticas pedagógicas de Uniminuto, pues eso ya era como, teníamos que hablar un poco como cuál ha sido el trabajo que hemos venido como realizando como programa, que no ha sido nada fácil, la verdad. Porque pues ustedes saben que Uniminuto cambia su normativa, Colombia también cambia su normativa, nosotros veníamos bueno, se hicieron unos ajustes a todo el tema de la resolución, que hubo unos cambios y después se cambió a la resolución 18583 del 2017, que le dio una fuerte influencia al trabajo de las prácticas pedagógicas, que de hecho no había tanta discusión en el primer, creo que era el 20, bueno, 20, se me olvidó el nombre, la resolución anterior, la que deroga la 15583, me olvidó, ahorita no me acuerdo, pero creo que la 18583 dejó una apertura frente a la importancia de las prácticas pedagógicas, y de allí uno se da cuenta que pues obviamente más del 60, o sea, el gran componente de nuestra malla curricular son las prácticas, ¿sí? Tenemos una infinidad de créditos que hasta nosotros decimos, bueno, empezar a hacer como toda esa ruta alrededor de, bueno, se modificó el acuerdo, la resolución del ministerio, y efectivamente se hizo un ajuste al acuerdo 08 del 2017, quien es el que da todo el tema del lineamiento de las prácticas pedagógicas de Uniminuto. Y en esta ruta formativa, pues quedó definido, como ustedes ya conocen, mis profes, ¿sí? Conocen ustedes que nosotros esta ruta, bueno, esta presentación la hicimos de cara a que los estudiantes cuando llegaran a opción de grado pudieran asumir, digamos, la opción de grado de sistematización de experiencias, que sería como el fin ya último de poder articular la investigación con la práctica. Entonces nosotros acá pues definimos las prácticas pedagógicas de observación, ¿sí? En esto, por ejemplo, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero quería presentárselos también teniendo en cuenta que pues estábamos acá también con Cindy. Entonces, está la práctica, ¿aló, me escuchan?
Sí, señora. Ah, Sí, bueno. señora. Estamos La encarretadas, Ana, estamos encarretadas. Ay, yo dije, me desconecté. Bueno, está la ruta formativa de la práctica pedagógica y se definió que bueno, que se definiera efectivamente en una observación, como lo dice el acuerdo 08, ¿no? Observación, formación y profundización. Esas de observaciones, desde un trabajo en la práctica, ay, no, esperen acá, yo me equivoqué. Es en la, no, sí, 12, sí, práctica de segundo semestre, tercer semestre y cuarto semestre, ¿sí? Nosotros vinculamos precisamente, y bueno, eso ha sido un ejercicio hasta bonito porque yo me he leído este tema, porque yo digo, bueno, ¿y cómo respondemos nosotros como Uniminuto con toda esa carreta inicial alrededor de las prácticas, ¿cierto? Y entonces fue bonito porque, por ejemplo, yo al inicio con los micros, yo quise estar en los micros de diseño de práctica de observación. ¿Sí? Y ustedes, si ustedes lo ven, este tiene mucha la línea de investigación, porque nos pareció bonito que precisamente los estudiantes pudieran hacer esa interpretación, ¿sí? De ese mundo social alrededor de lo que significa observar, ¿sí? Una observación que precisamente los invite a, bueno, a varios elementos. Ustedes saben que hay unas que se alejan un poquito más, tienen mucho más una perspectiva de ellos como observar, pero hay otras que son del observar con el participar. Entonces ahí nosotros empezamos como a generar algunos elementos y pues era una cosa de poder mirar, tener el acuerdo 08, mirar el 15583 que nos pide y poder vincular algunos temarios que sintiéramos que le servirían a los estudiantes. Después este ejercicio lo pudimos socializar también con las regionales y pues eso fue ahora sí como dice la praxeología, una evolución creativa constante. Y pues desde allí pues se planteó pues que tuviéramos práctica pedagógica, observación en esos semestres, donde los estudiantes pues observan, caracterizan y revisan, conocen qué es eso de diseñar unos instrumentos, que tengan una aproximación, que trabajen sobre la cartografía social, que es tan bonito, porque además el acuerdo 08 no lo dice, ¿sí? Que se pregunten sobre ese mundo social, que se pregunten sobre ese contexto y esas realidades en las que viven los estudiantes, y bueno, alrededor del trabajo con las infancias y ese diario de campo que pues también tiene una potencia gigante en el tema de la investigación social. Después nos pensamos esas prácticas pedagógicas formativas en el trabajo de campo desde quinto, sexto y séptimo semestre. Esas prácticas pedagógicas formativas ya que permitieran, después de que se pudiera hacer como todo un proceso de interpretación de esa realidad, porque si ustedes se dan cuenta, las primeras prácticas de observación están muy permeadas por el tema de lo político, muy propia de lo contextual. Después pensamos en esas, ahí sí, en esas propuestas articuladas de la investigación, que les permitieran comprender esas realidades en relación a la práctica, la observación participante, en los diarios de campo, en estados del arte. Bueno, ya ahí ya una cosa mucho más formal alrededor de lo investigativo para llegar a una fase de práctica de profundización. Por eso es que nosotros vinculamos estudiantes pues en nuestro proyecto que sean de formativa y pedagógica, porque pues, se ha esperado que esto ya lo han venido desarrollando desde la interpretación de sus realidades y que en esa de profundización ya ellos pudieran indagar precisamente, reflexionar y problematizar sobre los resultados de su práctica, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos venido trabajando, además de todo lo que nosotros, esto yo también, aunque no es propio del proyecto de nosotros, sí quería poner en conocimiento que nosotros, nuestras prácticas pedagógicas, nuestro interés acogiendo que tenemos unos grandes créditos o sea, si ustedes se dan cuenta, nuestra malla es re pobre en investigación, pero es rica en prácticas y experiencias. Entonces, siempre hemos querido que precisamente esas prácticas pedagógicas ayuden y, digamos, fortalezcan al maestro en formación alrededor de su investigación. Y desde allí, pues, esto pues ya lo conoce Natalia, nuestra ruta de práctica pedagógica, nuestros lineamientos, siempre pues de la mano de lo político para definir esa ruta de la sistematización de experiencias y lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Desde el contexto, desde las modalidades de atención que son tan importantes y que configuran esas realidades y pues esas identidades de los maestros alrededor de esos tipos de práctica, teniendo en cuenta pues esos lineamientos y esas normativas y pues ya finalizando pues articulando como todo lo que hemos venido hablando alrededor de esos sentidos y significados de las experiencias en la articulación con la práctica y la investigación desde esa modalidad de opción de grado que puedan escoger los estudiantes, ¿sí?
Eso, digamos, era lo que yo tenía para compartirles a ustedes el día de hoy. En cuanto, bueno, eso ha sido como un resumen. Pues desde el programa pues tenemos nuestro artículo ya que nos salió, que se llama Sistematización de prácticas pedagógicas significativas en la carrera de educación infantil. Y pues tenemos en revisión, yo puedo pasar de pronto los capítulos, el 2 que habla sobre práctica pedagógica en la licenciatura en Pedagogía de Educación Infantil y el 3 que son aportaciones metodológicas de la sistematización de experiencias que son muy propias del libro que trabajamos durante estos 2 años de investigación alrededor de las prácticas. Eso es, mis profes. Muchas gracias, Ana. Aprobado. Ay, nos hacemos un contexto de nuestras prácticas uniminuto. Ay. A mí, ¿sabes qué me parece interesante, Ana, lo que tú muestras? Cómo, pues yo sé que desde que nosotros nos conocimos, tú le has dado como ese toque a las prácticas y lo mencionas ahí con lo de investigación. Sí. Generalmente en el programa, por lo menos del PID, nosotros veíamos que las prácticas estaban súper desarticuladas con investigación. Entonces acá ya en este nuevo plan de estudio podemos visibilizar cómo dentro de la misma práctica se utilizan elementos propios de investigación y se va dando como esa ruta. Entonces me parece que es muy importante hacer énfasis en eso porque pues se pasa como ese paradigma del empirismo en el que pues siempre se ha tenido como enmarcado a los profesores y ya se pasa a ser como una reflexión un poco más crítica y analítica de las prácticas que se están llevando actualmente a cabo. Entonces pienso que eso es algo de resaltar y que también de pronto se puede como, no sé si enfatizar un poco también en lo teórico en esa parte, porque es que antes eso no se veía, en el programa eso no se establecía. En cambio ahora, pues ya con el acuerdo, bueno, y el cambio del plan de estudios, ya vemos que nuestras prácticas pedagógicas son mucho más situadas y más, yo siempre pongo que son muy críticas. Ahorita ya las estudiantes no simplemente se ponen, exacto, o sea, no simplemente están planteando actividades por actividades, sino que se está haciendo una reflexión, obviamente ajustado de acuerdo a ese modelo praxeológico también, se está haciendo siempre una reflexión constante del quehacer de ellas en esos espacios educativos. Sí, yo creo que eso ha sido una de las cosas, decimos, bueno, es que tantas prácticas y tantos créditos, pero yo siento que esta es una labor formativa inacabada. Por ejemplo, pues no sé si es la percepción, puede que lo tengamos acá como refrescándolo nosotros en estas discusiones, pero por ejemplo acá en Bogotá personalmente todavía hay muchos maestros que les ha costado un poco como acercarnos precisamente a esa reflexión crítica. Entonces seguimos como con el activismo desde las prácticas. Pero poco a poco siento que también las propuestas que hemos generado, porque además eso ha sido también una discusión de los micros a nivel nacional, de qué le ponemos, qué le quitamos, cómo lo hacemos, eso ha sido, y desde currículo hemos tenido también como los apoyos, precisamente para poder lograr precisamente aproximarnos de manera un poco más reflexiva frente a los contextos en los que emergen los estudiantes. Y lo que tú dices es cierto, no solo como desde, miramos qué es lo que tú tienes que entregar, que es un proyecto pedagógico para este periodo como entregable, sino que también tú realices ese trabajo de interpretar lo que vives alrededor de tu práctica. Entonces siento que ahí también Mira hay, que con ese, señora. mira que con ese ejercicio y bueno, con todo lo que nos estás exponiendo, planteando, pienso que también con esta apuesta de ley Ujú. se le ha dado un nuevo lugar al proceso de práctica pedagógica, ¿sí? Siento que en el del IPI se hacía más como desde lo procedimental, un poco desarticulado, un poco más por dar cumplimiento como a esa cuota del acercamiento del estudiante en los diferentes contextos. Mientras que con esta propuesta ya de ley
se piensa y se le da un lugar distinto a la práctica pedagógica, porque de hecho ese agotar el proceso de los primeros 3 semestres de observación, luego formación, bueno, digamos que todo eso hace que a pesar de los cambios, de pronto de las visiones que puedan tener las diferentes regiones, muestra que además de que tiene un nuevo lugar el proceso de práctica pedagógica, también se ve una cuestión más sistemática, ¿sí? Entonces se van articulando las diferentes, desde las diferentes aristas de investigación. En este nuevo también se ve que hay otros géneros de investigación que siguen nutriendo y aportando como a ese proceso. Entonces me parece que es muy acertado eso que mencionas y sí, yo también aprobado, me gustó mucho. Bueno, esto sería un trabajo muy bonito de, por ejemplo, cuando yo he hecho hice la ponencia ahorita en Valencia, la virtual, bueno, me centré más como en los resultados de la investigación, pero por ejemplo, esto que les socialicé hoy ya sí es más inédito, porque es muy propio de nuestra casa, ¿sí? De podernos centrar en 2 elementos fundamentales, las prácticas pedagógicas, pero además poner en diálogo la famosa praxeología. A mí me gusta mucho, yo no sé si ustedes tienen el libro de investigación, me parece genial, ese libro, el más reciente, no en el 2011, el del 2011, sino el último, en el 2016, porque él ya lo orienta desde, Vargas lo orienta ya desde lo metodológico en investigación y yo siento que también daría unas aportaciones muy valiosas cuando lleguemos a nuestro diseño metodológico. También será muy útil. Lisette, bueno, nos acompaña solo este año, pero pues no sé qué piensa de lo que le hemos socializado las compañeras. Pues a mí me gusta porque pues yo sí acercándome cada vez más al proceso de práctica, pues porque si bien llevo un tiempo, pues todavía como que creo que toca apropiarse un poco más. Me parece que el maestro tiene una labor importante y muchas de las críticas, por ejemplo, que se hacían en la educación popular consistían en que se hacen ejercicios bastante interesantes, pero que no se sistematizan, es decir, que no se escribe acerca de lo que hace el maestro. Entonces creo que las prácticas, esta organización de las prácticas permite de alguna manera sistematizar y mejorar. ¿Por qué? Porque nuestras estudiantes a veces creen que las prácticas consisten solamente en ir y cuidar los niños o no le, por ejemplo, yo hago mucho énfasis en que yo voy a aplicar una práctica pedagógica, pero desde qué modelo pedagógico me estoy ubicando, cuál es la intencionalidad pues que tiene esta práctica pedagógica, si formulo una actividad o algún elemento que voy a empezar a implementar dentro de la práctica pedagógica, cuál es su intencionalidad, cuál es su piso teórico y no simplemente porque ay, voy a enseñar las vocales de esta manera, voy a hacer. Entonces creo que este proceso de darle un sustento teórico, un sustento desde lo investigativo también, que consiste en sistematizar, en verse al maestro no como un ejecutor de políticas públicas, sino como un constructor de pedagogía. Además que aquí hago una crítica que siempre le han hecho a la pedagogía y es que le dicen que no tiene un saber propio, es decir, les dicen como la pedagogía toma de psicología, toma la antropología, toma la sociología y dónde está el saber de la pedagogía. Entonces creo que este ejercicio de poder sistematizar y poder fundamentar la práctica pedagógica permite ver al docente o al maestro como un investigador de su quehacer. Entonces me parece muy interesante, creo que esta cultura toca empezarla a reforzar, lo que tú dices de pronto de parte de los profesores que se quedan en el activismo y no con ese sentido crítico, ese sentido pedagógico y ese sentido que tiene la educación a nivel mundial de que es la posibilidad de cambiar o de transformar. Yo soy toda utópica y soñadora de cambiar sociedades. Entonces, bueno, yo estoy formando a los infantes, pero ¿para qué? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cómo lo estoy? ¿Cuál es la forma ideológica que le estoy dando? Porque todos los procesos de lectura, escritura, artísticos que se manejan dentro de la práctica tienen una intencionalidad y esa intencionalidad que él lo menciona mucho, Kemis, por ejemplo, en el currículo oculto, la deben tener presente, o sea, que no sea algo como intuitivo, sino que yo tenga una intencionalidad tanto desde lo político, desde lo ideológico y desde ese futuro que me quiero pensar en la educación desde diferentes ámbitos. Entonces creo que
este ejercicio tanto desde lo praxeológico como dentro de la articulación entre la práctica y la investigación les va a permitir a las estudiantes egresadas pues de un minuto como un sello de que yo me estoy pensando una práctica pedagógica con una intencionalidad y que además de que lo estoy pensando desde una intencionalidad, pues también que tiene un sustento teórico. También es una invitación a los profes, por ejemplo, las estudiantes a veces son como bienes, están como muy desde lo intuitivo, insisto, pero sí es una invitación a que esta cultura cambie. Yo sé que el cambio de pensamientos implica tiempo, entonces no es que ya inmediatamente nuestros estudiantes van a salir de críticas y pues todo ese tiempo, sino que es un proceso que toma tiempo y que va a permitir que pues cada vez nuestras egresadas se caractericen por ese sentido crítico e investigativo frente a su práctica pedagógica. Creo que esos es como los aportes que le puedo dar. A mí me parece interesante, también me parece interesante. Yo salí de la pedagógica y en la pedagógica para educación infantil también empezaban las prácticas desde segundo semestre y todo el proceso. Entonces también me parece interesante que haya más énfasis en la nueva malla curricular, prácticas, una cantidad numerosa de créditos, porque uno se pone a mirar, por ejemplo, los créditos de observación son 3, pero ya no, desde formativa hasta profundización, el número de créditos aumenta, lo que implica que las estudiantes van a tener mayor contacto con el contexto real en el que ellas se van a enfrentar, porque a veces también no puede caer en la utopía total, y es cerrarse una burbujita, y es que la educación debe ser de esta manera y de esta manera, y se choca uno al mundo real de la educación, y wow, ¿qué pasó? En cambio, pues, esa es como una preparación desde la observación, y luego la formativa y la profundización de qué es realmente la educación por parte de nuestras estudiantes. Entonces, creo que esos son como mis aportes que podría yo dar respecto al tema. Pues de hecho, Ale, algo que tú dices que es muy valioso, que es el tema de precisamente hacer visibles esas experiencias con las estudiantes. Pues nosotros acá desde Bogotá, y bueno, el mismo libro tiene toda una línea escritural de participación de ellas, precisamente de reconstruir como todas esas vivencias en las prácticas pedagógicas y que se hace visible en sus capítulos del libro. De hecho, cuando yo inicié los semilleros, yo vinculé estudiantes, así como hizo Cali, estudiantes de práctica que se vincularon a nuestro semillero de investigación, de pensarse en las infancias, y en ese momento escribieron a partir de lo vivido. Pues obviamente, y eso que eran las niñas de pedagogía infantil, que pues solo recibían séptimo, octavo y noveno, pero logramos cosas bonitas, interesantes, que se aterrizaron después en su opción de grado, pero seguramente con las chicas que tenemos ahorita se van a lograr como cosas mucho más importantes alrededor de esas lecturas del contexto. Bien. Ana, ¿tú podrías regalarnos ese libro? O sea, ¿está digital? No, es que imagínate, eso era lo que le estaba diciendo a Natalia, Tranquila, Ana, tranquila, no llores. El libro lo entregamos en junio. Mm. El libro pasó por dirección de publicaciones porque eso toca sustentarlo, ¿no? Entonces, venga a ver cómo es que es esto, y bueno, se sustentó, pasó la sustentación como estudiante, a ver si estaba apto o no, pertinente, y pues ahorita supuestamente está en revisión de pares, pero está muy demorado, imagínate junio, julio, agosto, septiembre, y nada. Vale. Sí, yo pensé que ya estaba publicado. Yo dije, no, chévere conocerlo, leerlo, inclusive poderlo socializar con las estudiantes para revisar, como que darles, miren, ustedes pueden hacer esto, como que también inspirarlas para que logren cosas interesantes con relación a su práctica y a la escritura acerca de su práctica, de su sentir. Porque realmente hay un capítulo en donde escriben docentes, y realmente son solo son 3 docentes del programa, incluyendo a Natalia. De resto, toda la línea escritural es con semilleros de investigación y estudiantes que estaban en prácticas pedagógicas, o sea, que no estaban vinculadas al semillero, pero que se quisieron vincular a los capítulos. Entonces, muy enriquecido, pues es que el nombre del capítulo del libro es Sistematización de experiencias en educación infantil o en pedagogía infantil. Bueno, tiene ahí ahí todavía lo están como definiendo, porque pues este proyecto fue en el programa de pedagogía infantil y no había iniciado educación infantil. Y la mayoría de las estudiantes que tenemos son de pedagogía infantil.
Pero pues apenas esté, yo se los compartiría si algún día en estas cosas de lo administrativo de Uniminuto eso sale. No, Ana, pues yo te cuento que yo puse un libro hace 2 años y apenas está en diagramación. O sea, ya casi. Ahí vamos. Listo, mis profes. Pues nada, mis profes, miren, entonces ya socializamos esto, pues ya hicimos nuestra tarea también, pues queda Gina también desde lo rural, ¿no? Pero además, sigue el siguiente capítulo que podríamos, aunque ya lo hemos trabajado bastante, que es el de las identidades del maestro rural, ¿cierto? Pero pues no sé, pensando como en la agenda de trabajo de la otra semana, que sí me preocupa es más con el tema de socialización, porque pues si no se conecta Gina la otra semana, pues quedamos grave. Entonces, si quieren, porque a mí me gusta es como anticipar para saber qué es lo que vamos a trabajar la otra semana, pero me tocaría hablar con ella pues para comentarle también que pues ya socializamos pues lo de las prácticas y pues nos quedaría pendiente lo de las prácticas pedagógicas rurales para que ella, porque ella pues desde su experticia nos podría apoyar muchísimo, ¿sí? Y pues estaríamos pendientes porque esa sería como la agenda de trabajo para la próxima semana. ¿Les parece? Anita, y la idea con esas presentaciones que vayamos a hacer de las revisiones, pues de cada como subtema, es que empecemos nosotros a formalizar como los artículos desde la parte teórica. O... Esta información, esto, por ejemplo, la actividad del 14 de agosto, que se acuerdan que nosotros hicimos toda unas discusiones alrededor de la categoría de identidad. Sí. Las estudiantes de semillero, bueno, las auxiliares que tenemos acá, las chinas ya nos transcribieron ese documento, pero yo espero que esto que hablamos hoy nos lo transcriban también las chinas de semilleros de acá, Bogotá. Pero necesito hablar con Mónica porque pues ella me dijo, pueden hacer videos y ella va a empezar a escribir sobre esto, a organizar la información para que nos empiece a quedar en el documento de trabajo, en la propuesta escritural que ella nos presentó. Esa es la idea, que quede escrito. Y Ana, y nosotros podríamos, pues no sé si ya se habló de eso, generar como una especie de libro en donde empecemos a escribir por capítulos como esas sublíneas y empecemos como a dar contexto desde cada... O sea, porque yo me imagino, bueno, tú hablas de las prácticas en general, pero obviamente las prácticas en cada contexto, a pesar de que tienen el mismo lineamiento, pues son diferentes. Entonces, Sí, ¿cómo empezar a retroalimentar eso o sí, no se ha dado la propuesta de generar pues, como el libro? La propuesta pues está frente a la que nos propuso Mónica hace 15 días, que fue el documento que les compartí. Esa es como la línea de escritura. Pero después de que ya empiece a estar montado, obviamente pues cada uno va a empezar a retroalimentar lo que de acuerdo pues a su experticia pueda profundizar o pueda aportar. Ah, bueno, listo. Sí, porque pues la idea es eso, ¿no? De que lo que estemos hablando, eso ya se empiece a aterrizar, porque además lo necesitamos también para si vamos a hacer como ponencias o vamos a socializar estos avances de resultados en algún evento, pues ya tengamos pues esta carnecita para lo que necesitemos, ¿no? Sí. Esto ya se tiene que formalizar y pues ya desde escritura, pues ya, si ustedes me preguntan, en estos audios nosotros ya tenemos una riqueza enorme, Claro, pero nosotros bastante. estamos ya organizándolo en el tema de escritura con las estudiantes, pues nosotros le estamos pidiendo el apoyo a ellas que nos transcriban esto también ¿para qué? Para que ustedes también tengan esos insumos. Y bueno, y las actas y todo lo que hemos tratado de recoger desde esas memorias históricas pequeñitas de este proyecto, desde que empezamos en junio. Listo, Anita. Entonces, para la próxima semana sería que Gloria, ¿sí se llama Gloria? China. Gloria nos expusiera lo de las prácticas rurales.
En ese caso, nosotros que estamos como asistentes a esos espacios, ¿debemos apoyar o ayudar con algún otro elemento o solamente participamos pues como asistentes y pues vamos preparando lo que nos Pues corresponde? la idea es que yo le voy a preguntar a Gina si tiene algunos de los autores que nos puedan colaborar y nos puedan suministrar precisamente para que nosotros, porque bueno, yo cité unos autores sobre prácticas pedagógicas, pero pues la idea, y bueno, el propósito también es compartir con ustedes los artículos que hemos venido trabajando nosotros desde el programa, ¿no? Porque además les puede servir a ustedes como referencias de sus artículos. Pero la idea es que Gina también nos colabore, entonces yo le voy a escribir un correíto diciéndole que por favor, si va a trabajar el otro viernes, que nos envíe los artículos, pues para que nosotros estemos también como más cercanos a lo que ella nos pueda socializar, ¿les parece? Sí, y tu bibliografía también está bien interesante. Este de Vargas Glorieta, no lo conozco, me gustaría de pronto conocer un poco más acerca del diseño e investigación que propone él. Ok, listo. Si me puedes compartir bibliografía, sería ¿No? buenísimo. Entonces yo voy a compartir con ustedes los artículos que hemos trabajado desde prácticas pedagógicas acá en Bogotá y les comparto pues también este artículo que ese sí por fin salió ahorita en agosto. Es que se demoran, eso siempre es demorado. Ese también duró como un año y ya salió, pero A bueno. mí uno me duró 2 años, 2 años. Y yo todo el tiempo preguntando por mi artículo, pero pues bueno. Por lo menos que le digan a uno, no pasó. Y uno, bueno, ya saben, no se pone intenso. Sí. Bueno, listo, mis profes. Entonces, tarea mía. Les envío los artículos de práctica pedagógica que hemos venido trabajando desde Bogotá. Le escribo a Gina y le digo que ella va a estar la otra semana con lo de prácticas también pedagógicas, porque ella también hablaba sobre prácticas pedagógicas y además los centralizaba en el tema de lo rural. Y pues ya, dependiendo de lo que ella me diga o algo, no sé por qué no se conectó, ella pues es muy juiciosa, yo inclusive le escribí ayer y no me dio respuesta, pero yo creería que esa sería la agenda de la otra semana y pues ya si ella nos manda los artículos, ya es mucho más fácil que nosotros nos apropiemos de los autores, lo que les digo, nos va a servir también pues para lo del tema de escritural de nuestros artículos. La invitación también es que vayamos revisando como las recomendaciones que nos hace Uniminuto para el tema de la escritura de los artículos, porque pues la idea es que empecemos a hacer toda esa revisión documental y podamos escribir y lo podamos presentar ya sea pues para una modalidad de trabajo en ¿cómo se llama eso? Un evento proceeding, que es lo que dicen ellos, que podemos hacer ponencia y podemos escribir el artículo y una vez no lo validan como Scopus, o ya sea como en una revista internacional, como ustedes deseen. Pero ahí la invitación es que empecemos ya a mirar, independientemente que, porque los eventos son, por ejemplo, para diciembre, ¿sí? Y ahorita solo nos piden resumen de ponencia. Pero pues la idea es que estén aprobadas y poder gestionar desde Bogotá pues todo el tema de presupuesto desde el proyecto pues para que les puedan apoyar a ustedes también. Súper, sí, porque eso del presupuesto es más, nosotros pasamos hace poco un artículo sobre prácticas, pero más enfocado, pues desde el plan de cómo estamos adaptando nuestro plan de contingencia y sobre, pues Sí, también. Y no, eso para conseguir recursos es la locura. Acá lo único que nos piden es que ustedes, ahí lo único que nos piden es que es que tengan un resumen de ponencia que tenga que ver con el proyecto y que sean un evento Procedi y no Scopus o revista Scopus o lo que quieran. No sé. Listo, Anita. Bueno, Quedamos así. bueno, listo. Entonces así quedamos en contacto, profes. Les deseo un feliz día. Cuídense. Bueno. Vale, igualmente, gracias. Chao, Chao. Gracias, lo mismo. Chao. Bueno, chao. Chao.